¿Estamos ya? Vale. Pues bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, bienvenidas a La Vorágine, a una actividad que teníamos ganas de hacer hace tiempo, o por lo menos el hecho de tener aquí a Maya Pérez Orozco, ya llevábamos como soñando con ella un tiempito, y en concreto pues ha habido una excusa maravillosa que ha sido la presentación de este libro, de Hacia Nuevas Instituciones Democráticas, Diferencia, Sostenimiento de la Vida y Políticas Públicas, editado por Traficantes de Sueños y que fue coordinado por la Fundación de los Comunes, y que como está haciendo ahora, se está haciendo una gira de presentación del libro, y una de las participantes en esta compilación fue Amaya, por su participación en las jornadas. Pues dijimos, bueno, pues perfecto, nos la traemos, nos dijo que sí, maravillosamente, tenía ganas de venir a Santander y así podemos contar hoy con ella. Entonces, como que el contexto general es un poco la presentación de el porqué de aquellas jornadas, el por qué se decidió también, bueno, se hizo un libro con la compilación de qué parte de esas jornadas, y el entender que a pesar de que esto se produjo en mayo del año pasado, fue inicios de mayo, justo antes de las elecciones municipales, nada, un ratito antes, sigue teniendo todo el sentido del mundo, ¿no? El seguir hablando fue como por un contexto concreto, el hecho de que se iban a producir las elecciones, de que mucha de la gente que estaba en ese momento pues vinculada a la Fundación de los Comunes o en el entorno estaba pendiente de entrar en las instituciones, o estaba en el intento, o había una apuesta por esa apuesta municipalista que le llamaban, ¿no?, de entrar ahí para intentar transformar las cosas. Y se hicieron esas jornadas como para poder apoyar con discursos o con planteamientos o con debates esa intención que tenía desde colectivos o personas concretas, pero las jornadas en sí también se convirtieron como en una serie de propuestas o reflexiones más para el largo plazo también, ¿no? Surgieron varios temas, os voy a hacer un pequeño recorrido por quienes estuvieron y qué fue lo que plantearon, que en el corto plazo, y además es como que se sentía también, ¿no?, las personas que estaban un poquito más en la participación política pues tenían como preguntas de emergencia, de urgencia, ¿no?, de qué hacemos con la representación, de qué manera vamos a delegar, cómo vamos a resolver esta serie de cuestiones, estaban como muy en la emergencia esa, pero luego hubo pues otra serie de planteamientos que podía servir para todos los colectivos que estaban participando, o para un planteamiento general, ¿no?, como puede ser lo propio de lo que os va a hablar Amaya, de toda la cuestión de qué manera se hace la política desde una apuesta de crecimiento ecofeminista, y de qué manera dentro de las políticas y las instituciones ponemos la vida en el centro, que ya os va a explicar ella, u otra serie de planteamientos también, ¿no?, como es la relación con el trabajo, de qué manera se puede plantear desde las instituciones. ¿Qué pasa con la representación? O sea, cuando esa gente llega a las instituciones, ¿nos sigue representando? ¿Nos deja de representar? ¿De qué manera esas personas tienen que delegar? Si siguen asumiendo todo el trabajo, o realmente se puede hacer con pincharse pues con las bases de la gente que está trabajando, ¿no? Si puede existir esa cooperación, o si toca estar pues siempre como contrapoder o enfrente. Y otra serie de planteamientos, ¿no? Entonces, un poquito, más o menos, para que sepáis también qué es lo que se recogió en el libro, participaron en estas jornadas, había como 3 bloques, ¿vale? Y en un primer bloque se llamaba la diferencia en la política, o sea, de qué manera se podía hacer un tipo de política diferente. Entonces, las personas que participaron, por un lado, fueron Montse Galcerán, que ahora mismo está en el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad?, que lleva... pero es un distrito concreto, ¿no? Sí. Montse entró en el ayuntamiento como concejala y lleva un distrito. Y entonces ella planteaba todo un discurso de esto que os estaba diciendo, ¿no? De qué manera nos planteamos la representación, o sea, todo lo que surgió en el 15M de no nos representan, todo aquel discurso, ¿qué va a pasar ahora cuando aquello, bueno, no se sabía si se iba a entrar o no, pero la intención era, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar todo esto de la representación? ¿De acuerdo? Y entonces ella pues hizo todo un planteamiento de ese tema. Desde Italia también Alisa del Re, que también está en el libro, ella hacía como más un planteamiento también bueno, ella entraba también a hablar de temas de representación, pero también
A ver, las jornadas en sí, que no os he comentado, tenían en general un planteamiento muy feminista, ¿vale? Pero entendiendo que además la transformación tenía que ser para todas las personas. Entonces, Alisa le entró también a de qué manera se hacían las políticas cuando en este momento, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres era un cuerpo de no libertad, ¿no? Entonces, cómo se planteaba también por las cuestiones de los cuidados, las cuestiones de ese tipo de políticas que se iban a implementar. Y Belice Briceño también era una mujer que vino de Venezuela y que estaba hablando ya como de una praxis concreta, ¿no? O sea, también, ¿cómo va a funcionar la política? Si tenemos también ahí los medios de comunicación que van a plantear una serie de imágenes, de modelos, o sea, se va a seguir haciendo la comunicación desde unas élites, desde unos espacios, y no va a poder participar la población en general. O sea, también cómo se planteaba esta cuestión, ¿no? Ella hablaba de un caso muy concreto en Venezuela, de chicos y chicas de unas poblaciones concretas que habían armado una televisión propia y que cómo había sido también esa representación de esos modelos de participación en la sociedad, cómo se habían empoderado, se habían apropiado de ello, pero también en qué se acababa convirtiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a gestionar eso? Bueno, ya os vais a dar cuenta que en general se planteaban cuestiones que al final seguían siendo todo preguntas, ¿no? Porque estaba como abierto a cómo vamos a resolver todo esto. Luego hubo una segunda parte, bueno, de ahí aparecieron muchas cuestiones también, como se abrían foros para que pudiera hablar la gente, pues cuestionamientos como de qué manera también vamos a utilizar el lenguaje para que la gente quiera participar, se sienta incorporada, lo entienda, o sea, y dejemos de hablar a lo mejor desde la academia o desde un discurso no comprensible, ¿no? Y para, si vamos a llegar a las instituciones, de qué manera vamos a comunicar todo lo que queremos comunicar para poder trabajar con la gente. Hubo una segunda parte que también está así como distribuido en el libro, política al servicio de la vida. Bueno, en esta parte era en la que estaba Amaya y también hizo un trabajo de posicionarnos frente a un montonazo de preguntas, ¿no? Para como os vais a casa y a ver cómo resolvemos esto, pero también como con un contexto, ¿no? De qué es lo que queremos trabajar y entonces cómo vamos a cuestionar a las instituciones para ver si están haciendo esto de la manera adecuada. Y David Casasas, que bueno, a él le tuvimos también por aquí, por Cantabria, planteaba todo un cuestionamiento también de cómo van a ser nuestras vidas o cómo deben ser nuestras vidas o cómo debemos trabajar para que el trabajo no sea el centro de todo, ¿no? Como le llamaba él, una bestia empleocéntrica, que es más o menos la sociedad en la que estamos trabajando ahora, pues la que estamos participando ahora, ¿no? Entonces también de qué manera se van a hacer las políticas para que eso no sea el centro de todo y la aspiración de todo el mundo y que cuestione todas o sea, que esté presente en todo lo que es nuestra vida. De hecho, lanzaba preguntas como, a ver, como él lo decía, que incluso para provocar, ¿no? La reforma laboral y la flexibilidad que existe ahora en el empleo, él planteaba, dice, ¿es algo positivo o algo negativo? Siempre tenemos la percepción de que es algo negativo, o sea, realmente porque las condiciones son pésimas, pero si nos lo planteamos en otro tipo de sociedad, esa flexibilidad de tener que trabajar menos horas, del poder cambiar, de si tenemos una vocación y luego cambiar a otro espacio, eso, o sea, desde otro planteamiento podría ser positivo. Entonces, como para intentar ver también pues las políticas, dependiendo de cómo se aplican y en qué contexto, pues cambia la percepción. Y luego, en esa misma mesa, a ver, no, pues mira, ahí ya no me acuerdo, que estaba en el libro, nadie más. Luego, Judith, es verdad, Judith Flores. Judith venía de Ecuador también y ella quiso explicar también cómo había sido pues un proceso previo a lo que podía darse aquí, ¿no? Que era la realidad ecuatoriana. Entonces, el hecho de todo el tema de la Revolución Ciudadana, la llegada de Rafael Correa al gobierno de Ecuador, toda una promesa de que se iban a llevar a cabo determinadas políticas. De hecho, se incorporó en la Constitución ecuatoriana pues todo el tema de los derechos de la naturaleza también, o sea, hay una serie de derechos para las personas muy avanzado en relación a muchísimas constituciones de otros lugares del mundo, de hecho, ¿no? Y muy como en la teoría, poner la vida en el centro. Y de qué manera, pues incluso los movimientos sociales se sumaron a eso y poco a poco fueron medio como succionados por el propio gobierno, por la propia Revolución Ciudadana, como se le llamaba,
y toda esa parte de gente que podía estar en la contra para cuando se cometen errores, cuando no se respetan esos acuerdos, se fue diluyendo como un poquito, ¿no? O sea, terminó como por ella queriendo decir que hay que estar siempre ahí porque son unos acuerdos que se toman, pero rápidamente se pueden incumplir desde los gobiernos si cambian las prioridades, ¿no? Entonces también, pues eso, que a pesar de que en la Constitución había toda una parte de respeto por la vida, pues luego las políticas eran otras, pues porque se priorizaba tema extractivista u otra serie de cuestiones también relacionadas con los cuidados, como muchísimo más privatizado, monetarizado o lo que sea. Y en la tercera parte, que es la que se llamaba transformación social y políticas públicas, como entrándole ya directamente a ejemplos concretos o a cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando ya empezamos a hablar de políticas públicas, ¿no? Y de qué manera se aplican. Entonces, en ese espacio estaba por un lado Nuria Gómez también, que ya venía del Foro de Vida Independiente y fue como así como medio parón, ¿no? Que veníamos hablando mucho en el aire, todas las ponencias habían tenido como un halo muy feminista. Y ella también, o sea, sin abandonar el feminismo, pero como hay otras personas que no están siendo representadas también, ¿no? O de una forma negativa, o a las que se les están no negando, pero realmente como no aplicando los mismos derechos que al resto de las personas, sino como que tienen unos derechos especiales, y hablaba de la gente con diversidad funcional, ¿no? Entonces vamos a parar un poquito y vamos a hablar de qué manera vamos a tener en cuenta a todo el mundo, ¿vale? Y entonces ella hablaba como de un ámbito en concreto, pero es que siempre se nos queda gente fuera. Entonces también esa gente cómo va a entrar. Y en esa misma parte estaba Laura Gómez también, que ella habló de un caso concreto ya, pues de qué manera se había implementado en la Diputación de Guipúzcoa determinadas políticas concretas en todo el marco de los cuidados, ¿no? Entonces, pues hablaba de ejemplos concretos de cómo era las políticas de las residencias, qué cuestionamientos se hacían al tema del reparto de los cuidados también desde la propia política para luego poder implementarlo, ¿no? Y luego, Armando de Negri también, él venía de Brasil y también estuvo hablando de ejemplos concretos del tema del tratamiento, o de la aplicación de políticas en Brasil sobre temas relacionados con educación y con salud, ¿no? Entonces, ¿de qué forma también había que hacerlo, ¿no? Los cuestionamientos que se hacían a la propia política también. Cuando hacías esa serie de cuestiones, cuando aplicabas unas políticas que no eran las que se venían aplicando hasta ese momento, el cuestionamiento que se le hace a los gobiernos de estáis ideologizando la política. Y es como la respuesta es obvio, como todo el mundo, ¿vale? Pero ¿de qué manera se hace para que realmente sea conveniente y adecuada para el máximo de personas posibles y para la mayoría de la población, ¿no? Y un poquito, o sea, más o menos, quiero decir, hablando todo el mundo, intentando plantear sus cuestionamientos para un fin concreto, sí que plantearon muchos ámbitos en los que trabajar a partir de ese momento, ¿no? Entonces, y muchas cuestiones que yo realmente ahora mismo no sé si están siendo así o no, habría que preguntar a la gente que realmente ha entrado en las instituciones, pero que la política y la práctica de la política desde las instituciones y fuera de ella debería ser algo placentero, es lo que se planteó durante todas, como algo transgresor a mi entender, durante todas las jornadas, y la práctica debería ser placentera realmente para llevarla adelante. Y luego más cuestiones como que no trabajemos solo por nosotras o para nuestro entorno más cercano, sino realmente para la transformación, ¿no? Y bueno, ahora ya os irá hablando Amaya del planteamiento que hace ella también, de lo que puede ser la transición y la propia transformación. Entonces, así como más o menos, un ámbito general, o sea, fueron unas jornadas muy interesantes y está maravilloso porque luego la gente como que le ha puesto cariño también a los textos que plantearon después, como recogiendo su propia propuesta, pero haciéndolo como una apuesta política, ya digo, para las instituciones o para plantear todos los debates que se recogen en el propio libro también. ¿Verdad? Adelante. Bueno, pues en primer lugar, ya sé que es lo tópico, pero de verdad muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y sí que, o sea, de verdad me hace mucha ilusión tener este espacio para compartir y además en un libro conjunto, sí, que es algo como especialmente bonito, ¿no? Entonces, que es un momento bien bonito, aparte de habernos encontrado y conocido y estado en aquellas jornadas, pues poder compartir hoy también con más compañeras y compañeros. Yo voy a centrarme más en
en lo que intenté intervenir y aportar en esas jornadas, sobre todo porque es lo que se recoge en concreto en el libro, que no es tanto mi rayada, o en parte sí, como cada quien tenemos la nuestra, sino más bien mi manera de intentar recoger debates que creo que están por ahí y que estamos digamos, manejando entre gentes diversas, ¿no? Entonces no voy a hacer justicia al conjunto de las voces ni que están en el libro ni que estuvieron en aquellas jornadas, pero sí que creo que había como un magma común que se notó durante aquellos días y que yo creo que va más allá de lo que sucedió en esas jornadas y de lo que está en este libro, que seguro que serían muchas cosas, pero yo querría señalar como tres de primeras. Por un lado, el tema de que queramos o no, tenemos que hablar de las instituciones. No sé quién decía lo de que estamos metidos en el barro. Entonces, como que ya no nos podemos escaquear. Tanto quienes hayan hecho una apuesta explícita por estar dentro de las instituciones como quienes hayan hecho una apuesta explícita por mantenerse fuera, pero estamos en ello. Entonces, posiciones puras y limpias no existen y tenemos que hablar de esto. Entonces, eso estaba ahí, ¿no? Entonces, a ver cómo hablamos en términos que sean constructivos y que nos apoyemos, ¿no? Otro elemento que yo creo que también atravesaba, sin nombrarlo tan específicamente, es la idea de que los feminismos tienen mucho que decir. Y no sobre los temas feministas, como si fueran un otro, sino como que los feminismos son varios, entonces es un lugar diferente desde el cual mirar el mundo y hacer como un planteamiento conjunto sobre el mundo en el que vivimos y los mundos posibles que queremos y por los que apostamos, ¿no? Entonces, como esa idea de que no es que los feminismos hablen de sus cositas, sino que son un lugar para hablar de las cosas del conjunto. Y esto vinculado también con el tercer punto, que a lo mejor os suena un poco, no sé si ñoño, místico o qué, pero yo creo que hay un algo como que nos une, una idea como de que tenemos que mirar el mundo en el que vivimos y las apuestas políticas que hacemos desde un lugar radicalmente distinto al que nos han enseñado a hacerlo, que no dejan de ser al final el mundo de los mercados, el mundo de lo productivo, el mundo del empleo, el mundo del obrero. Entonces, que tenemos que mirar desde otro sitio, radicalmente nuevo, y que ese sitio es algo así como la vida. Entonces, que tenemos que mirar el mundo desde la vida porque ahí nos encontramos más. Y yo creo que se producen encuentros entre gente con niveles de formación sumamente distintos, porque de los mercados es más difícil hablar, pero de la vida todo el mundo puede hablar, y esto es bien importante, porque hay que democratizar los debates. Entonces, con niveles de formación muy diferentes, que está viviendo ataques a sus vidas concretas de intensidad muy distinta, porque lo de que el 99% no estamos sufriendo el mismo ataque, estamos sufriendo ataques de gravedad radicalmente diversa, pero estamos viviendo un ataque a nuestras vidas. Entonces yo creo que nos permite encontrarnos mucho más y que nos permite tener muchas más fuerzas para decir, es que si esto no nos permite sostener vidas que merezcan ser vividas, esto hay que cambiarlo. Entonces, que por mucho que te venga un técnico del FMI y te diga que es que si bajas el tipo de interés un no sé cuánto, el impacto en el empleo va a ser no sé qué, tú sabes que todos esos son instrumentos que tenemos que cuestionar porque al final lo que no está funcionando es lo que más nos importa. Entonces creo que te da como una potencia también para cuestionar las cosas, para inventarnos posibilidades distintas que no la tienes si empiezas desde el mundo de lo ya conocido, al final desde su terreno. Entonces, como empezar desde un terreno radicalmente distinto. Y yo creo que esto atravesaba, bueno, no sé cómo lo veis vosotras, sí, las jornadas. Pero yo creo que atravesaba las jornadas, que era como el magma común, ¿no? Entonces, dicho esto, empiezo con mi rollo, que ya digo que no es tanto mi rollo, sino mi forma concreta de expresar un rollo que desde luego nos hemos como que construimos muchas gentes. Yo diría como puntos de partida, más allá de estos que ya he comentado, la noción de que vivimos en un mundo escandaloso. Hay quien lo llama lo de esa cosa escandalosa, ¿no? Es un mundo capitalista, es un mundo heteropatriarcal, es un mundo colonialista, es racista, es medioambientalmente destructor. Ojo, con esto estoy queriendo decir que no estamos solo habitando el capitalismo, que el sistema al que nos enfrentamos es múltiple y mucho más complejo. Entonces, que nos enfrentamos a un sistema sumamente complejo, pero que tiene, digamos, un conflicto de fondo, que es el que estamos sintiendo constantemente, que es eso al que desde algunas perspectivas se ha denominado un conflicto entre el proceso de acumulación de capital y el proceso de sostenibilidad de la vida. Y ojo, que esto no es un conflicto solo con el capitalismo, porque el proceso de acumulación de capital es
Y la lógica de acumulación de capital que sostiene este proceso es una lógica que es, por supuesto, capitalista, pero que es antropocéntrica, que es heteropatriarcal, y desvelar las dimensiones heteropatriarcales de la lógica de acumulación es un tema bien interesante. Es, por supuesto, colonialista, es racista, pero en última instancia, digamos, como que lo que decimos es que hay un conflicto estructural irresoluble y de mucha gravedad entre la acumulación de capital y el sostener la vida. ¿Qué vida? La vida del conjunto social y la vida del planeta, no unas determinadas vidas particulares que salen muy bien paradas de este proceso. Entonces, dicho de otra manera, lo que decimos es que esta cosa escandalosa a la que nos enfrentamos construye una única vida como la plenamente digna de ser sostenida a costa del sacrificio del resto de vidas. Entonces es la vida de ese que a veces hemos llamado el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual. Entonces ese es el sujeto que está en el centro, cuya vida es la que de verdad vale, la que de verdad lloramos, la que de verdad se merece el conjunto de sacrificios públicos para rescatarla, a costa de la destrucción de la vida del conjunto del planeta y de ataques de diversa gravedad a quienes no somos ese sujeto en función de cuánto te alejes de ese sujeto. Entonces, no me extiendo en todo esto porque si no, no avanzo nada, si no lo recogemos luego en el debate. Digamos que tenemos una cosa escandalosa a la que nos enfrentamos que es irrecuperable, por decirlo de alguna manera. Pero es que además decimos que está en profunda crisis, que estamos habitando una crisis que no es transitoria, que no es solo financiera, sino que es multidimensional y que es, más allá, es civilizatoria. Es el fin del sueño del desarrollo o el fin del proyecto moderno que lleva en marcha, al menos desde la colonización de Abya Yala, ¿no? Entonces, que estamos viendo una crisis civilizatoria y esto implica decir, y lo mencionan más así expresamente desde el ecologismo, es la idea de que la pregunta que tenemos entre manos ahora mismo no es si queremos que el mundo cambie, porque el cambio está siendo y es inevitable y es imparable. La pregunta es si queremos hacernos cargo del cambio para asegurar que este cambio nos lleve a lugares mejores y no nos lleve a horizontes distópicos. Es decir, lo que estamos diciendo es que el mundo está cambiando. Como decía una amiga, lo de la revolución está en marcha. El problema es que la está haciendo el PP. Entonces, más allá de que el PP haya hecho la revolución en estos años, que se han atrevido a hacer cosas que eran impensables, cuando el resto no nos atrevemos a hacer cosas impensables muchas veces, más allá de que el PP haya hecho la revolución, el conjunto del planeta estamos viviendo, decimos, un momento de transición. Un momento de transición de un proyecto civilizatorio fracasado ¿hacia dónde? La pregunta es, por tanto, ¿hacia dónde transitar? Y aquí se nos abren, en términos muy simplones, al menos dos escenarios. Un escenario claramente distópico, un escenario de colapso medioambiental absoluto, un escenario de proliferación, como dicen desde el ecologismo, de los ecofascismos, es decir, de fascismos promovidos por el control también de los recursos y del territorio. Se nos abre el pronóstico, por ejemplo, la pregunta que hace una compañera de ¿y si México no fuera México, sino que México fuera el lugar hacia el que caminamos todo el mundo? Entonces, se nos abren esos horizontes. Pero también se nos abre la posibilidad, como dice Richman, de intentar fracasar mejor. Entonces, hemos fracasado como proyecto civilizatorio, como cosa escandalosa, fracasado en términos de mantener en pie este proyecto y, por supuesto, en términos de mantener la vida. Entonces, ¿cómo podemos fracasar mejor? O incluso, como dice otra compañera, celebrar el fracaso, porque este momento de transición es el que nos abre la posibilidad de ir hacia un sitio distinto. Entonces, digamos que yo creo que la apuesta estaba en esas jornadas y la tenemos por hacernos cargo de la transición para intentar no caer en ese horizonte distópico, sino avanzar hacia horizontes más halagüeños, ¿no? Hacia un horizonte de lo que podríamos llamar buen vivir en términos colectivos. Entonces, si este es el contexto de transición, ¿cuáles serían algunas de las tareas críticas para las perspectivas críticas, valga la redundancia, entre quienes entiendo más o menos nos podríamos reconocer? Voy a evitar utilizar el término izquierda o no izquierda, si queréis luego lo debatimos. ¿Cuáles serían las tareas para las perspectivas críticas en este momento de transición desde esa cosa escandalosa hacia no sabemos dónde? Entonces, yo diría que al menos tenemos dos tareas claves. Por un lado, repolitizar este debate, es decir, visibilizarlo, saber que está,
hacerle creerle a la gente que no hay marcha atrás posible, que estamos en transición hacia otro sitio y por tanto que tenemos el debate abierto sobre hacia dónde transitamos y conseguir que este debate se dé en términos radicalmente democráticos. Sí, es que lo conseguimos, que fácil no está el asunto. Pero entonces, repolitizar y democratizar este debate para que no lo tengan por nosotras en esferas lejanas, ¿no? Ni en la academia, ni en las altas esferas de la política formal, ni en otros territorios, sino que lo tengamos entre todas. Esa yo creo sería una tarea fundamental. Y otra tarea es marcar los términos del debate. Entonces, marcar claramente sobre qué estamos debatiendo y cómo vamos a debatir sobre ello. Y yo creo que es bien importante que dejemos claro que estamos debatiendo, y vuelvo a lo del principio, sobre la vida misma. Pero que no estamos debatiendo sobre la vida individual de la gente, que no estamos debatiendo sobre la felicidad de Carmen y mi felicidad y la felicidad de cada persona que estáis aquí, sino que estamos debatiendo sobre cómo gestionar la vida en colectivo y la vida del colectivo dentro de un planeta vivo. Entonces, que el debate es sobre la vida. Entonces, eso en primer lugar, el debate sobre la vida, y el debate sobre la vida nos tiene que llevar a construir colectivamente una noción compartida de la vida que queremos vivir junto al resto. Entonces, ¿qué queremos entender por buen vivir? ¿Qué queremos entender por una vida que nos merece ser vivida y que queremos sostener como conjunto social? Dicho de otra forma, que el que estamos debatiendo es aquello que vamos a convertir en nuestro horizonte de tránsito, hacia dónde vamos a caminar, lo que podríamos decir un horizonte de utopía. Esto había compañeras que nos animaban, sobre todo unas compañeras guatemaltecas, nos decían, pero atreveos a decir la palabra, estáis hablando de tener una utopía compartida. Porque precisamente el desarrollo es la anulación de un sueño colectivo. El desarrollo es la existencia únicamente de sueños individuales. Entonces, frente a la anulación de un sueño colectivo, necesitamos un sueño colectivo. Y este es el debate. Pero además de convencernos y dejar, yo creo, dejar claro que el debate es sobre nuestro sueño colectivo, este debate no se puede dar tampoco sobre una página en blanco. O sea, no podemos empezar a debatir como si no hubiéramos debatido nada hasta ahora. Entonces, hay muchos elementos que yo creo que tendrían que estar sobre la mesa, pero menciono poquitos. En primer lugar, que aquello a lo que llamemos colectivamente buen vivir tiene que ser posible para todas las personas. Es decir, tiene que respetar un criterio ético de universalidad. Porque si el buen vivir que podamos decidir en X territorio es a costa del mal vivir de otro territorio o de una clase social sobre otra, no es buen vivir. Será horizonte distópico, pero desde luego no es buen vivir. Entonces, un criterio ético irrenunciable de universalidad, cuando decidamos a qué van los recursos públicos, cuando decidamos cómo vamos a reducir el consumo energético, etc. Y también un criterio ético, y yo creo que aquí los feminismos han sido como explícitos, de respeto a la diversidad, de lo que podríamos llamar singularidad. Es decir, que todas las vidas valen lo mismo, pero todas las vidas son distintas. Entonces, ¿cómo combinar estas dos ideas de universalidad y de singularidad? Estos son dos criterios éticos irrenunciables a la hora de definir colectivamente qué es el buen vivir. Y esto nos lleva a otro sitio, que implica también que el debate no empieza desde una página en blanco, y es que el buen vivir en términos de universalidad y de singularidad es imposible en esta cosa escandalosa. Porque esta cosa escandalosa precisamente se define por construir el buen vivir, entre comillas, de un sujeto minoritario a costa de ataques de diversa gravedad al resto de vidas y ataque a la vida del planeta en su conjunto. Entonces, tenemos que dejar, yo creo, claro en el debate que la transición no tiene que ser en sentido contrario a de donde veníamos. Y a esto es lo que a veces hemos llamado de crecimiento ecofeminista, que yo diría que no es un término tampoco irrenunciable. Por ejemplo, en las jornadas a Lisa del Rey la idea de crecimiento le sonaba triste, a mucha gente le suena como triste. Yo creo que las palabras y los términos en sí no es a lo que nos aferramos, sino a lo que contienen. Entonces, la idea fuerte es que tenemos que ir en contra precisamente de una sociedad del crecimiento y la acumulación, del crecimiento y la acumulación capitalista, heteropatriarcal, colonialista, etc. Entonces, esto es lo que sí que yo diría que tiene que estar en el debate. En este contexto, no sé si se va entendiendo, mi argumento más o menos intenta ser: vivimos en una cosa escandalosa que está en crisis, que nos abre entonces la pregunta sobre si queremos hacernos cargo de la transición para intentar caminar hacia el buen vivir, y que para caminar hacia ahí tenemos que politizar el debate, tenemos que
ser conscientes de que el debate es sobre la vida y sobre el buen vivir colectivo y que tenemos que introducir elementos que ya hemos debatido como, yo diría incluso líneas rojas desde el principio, que la universalidad no se puede pisar, que la singularidad no se puede pisar y que en este sistema esto es inviable. En este contexto, yo diría que hay dos tipos de políticas fundamentales que tenemos que poner en marcha, entrándole ya al tema de las políticas. Por un lado, lo que podríamos llamar políticas de resistencia a la expansión de esa lógica de acumulación. Entonces, políticas de, por decirlo de alguna manera, defensa de los fueras. Y esto de los fueras, hace poco en otras jornadas hubo un montón de debates sobre si existe fuera en el sistema, si no existe fuera, qué llamamos fuera. También lo podemos debatir luego. Pero cierta defensa de los fueras o al menos de resistencia a que avance todavía más. Pongo algunos ejemplos de medidas de resistencia. Medidas de resistencia serían claramente medidas de freno al avance del extractivismo. El extractivismo que está atacando a lo bestia América Latina, pero que está atacando también el contexto europeo, ¿no? Entonces, freno al extractivismo, freno a la desposesión de los comunes, al avance de las privatizaciones, freno a la firma de nuevos tratados de libre comercio, como el TTIP, como el acuerdo con Canadá, como el TISA, o freno también a la mercantilización alegre de nuevas dimensiones de la vida. Y aquí, por ejemplo, un tema grande que tenemos los feminismos es el tema de la reproducción asistida, que es un nuevo nicho de mercado que está desplegándose sin que tengamos tampoco muy claro qué es lo que pretendemos ahí. Entonces, hay yo diría que los feminismos ya llegamos tarde, por ejemplo, acá en el contexto español con la ley de dependencia, a negarnos a que la atención a la dependencia fuera un nicho de negocio. O sea, que llegamos tarde a defender que eso tenía que ser un terreno libre de la lógica de acumulación y que por tanto no podían entrar las empresas privadas. A eso ya hemos llegado tarde, la batalla la hemos perdido. Pero sigue habiendo nuevas dimensiones de la vida que están en disputa y que están en disputa si entran tal cual al mercado o si las mantenemos protegidas de entrar en ese juego de la lógica de acumulación. Entonces, medidas de resistencia por un lado y por otro lado, medidas de lo que podríamos llamar transición, volviendo a lo anterior. Es decir, medidas políticas que hacemos ya desde el vientre de la bestia. Cuando ya estás dentro, ¿qué haces, no? Entonces, la idea de medidas de transición, obviamente, digamos que en última instancia estamos queriendo decir que la disyuntiva reforma-revolución, si es que alguna vez sirvió, no nos sirve. No es una mera reforma de lo existente, porque lo existente va a dejar de existir, como decíamos, y tampoco es una revolución partiendo de la nada, sino que estamos dentro y nos toca utilizar mecanismos desde el dentro o accionar desde el dentro, ¿no? Entonces, la idea de políticas de transición vendría a ser una apuesta por políticas que nos permitan al mismo tiempo responder a las urgencias que tenemos y sentar bases para un cambio sistémico que vaya más allá. Las urgencias que tenemos las podríamos nombrar de muchas formas. Yo diría que claramente como urgencias está el tema de desprecarizar la vida y frenar el avance de la exclusión y revertir el proceso en el que estamos metidas de hipersegmentación social. Las desigualdades sociales están aumentando a lo bestia. Entonces, frenar el proceso acelerado de precarización de la vida y de hipersegmentación social, eso es una urgencia. Pero las urgencias se pueden responder de muchas formas distintas. Entonces, necesitamos pensar cuáles son las formas con las que vamos a responder a las urgencias que nos permitan ir sentando esas bases de un cambio sistémico. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, responder a la urgencia de falta de ingresos con el fomento del autoempleo en las mujeres emprendedoras que hacerlo intentando promover, por ejemplo, la economía social. Entonces, hay distintos cómo para las urgencias. Y, por tanto, la pregunta clave sería ¿qué elementos nos permiten que esos cómo para responder a las urgencias vayan sentando las bases de una transformación sistémica en esa línea que decía antes del decrecimiento ecofeminista? Y ahí iba lo de las preguntas estas. Entonces, serían, digamos, que lo que voy a dedicar el resto de minutitos, como ¿qué preguntas podríamos hacer a políticas o medidas que queramos poner en marcha para preguntarnos si pueden más o menos funcionar como medidas de transición o si son simplemente parches que refuerzan lo existente, ¿no? Y
Yo creo que aquí, por ejemplo, el texto de Judith y la experiencia de Ecuador es bien interesante, porque medidas de urgencia o medidas a veces como con muy buenas intenciones, en que han terminado derivando, aparte de toda la dimensión de la falta de democracia del proceso, etcétera. Y también el texto de Laura, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que era cómo hacer un plan de igualdad desde la idea de sostenibilidad de la vida y desde la idea de crisis multidimensional, y cómo desde ahí, además de todo lo de los cuidados, por ejemplo, cómo replantear el impuesto de sociedades, cuestión que no llegaron a aprobar, pero un planteamiento bien interesante y así. Entonces, yo creo que se ligan como mucho en concreto con esos dos textos. Entonces, son 9 preguntas. No os asustéis que voy a ir rápidas. 9 que según las iba escribiendo digo, es que me salen más. Pero y sobre todo quizá lo más interesante sería que fuesen menos, porque si tenemos demasiadas, a lo mejor no son útiles. Entonces, yo no soy capaz de menos. Así que las lanzo más bien para que cada quien se quede con algunas si es que os interesa, y a lo mejor nos quedamos con una, con 2 o con ninguna. Yo lanzo estas y las que me quedo bajo la manga no, porque me habéis dado pena. Pero bueno, entonces la primera pregunta, para ver si estamos ante una política de transición o un parche, sería si es una política que se hace cargo de la vida, que se hace explícitamente cargo de la vida, o si es una política que pone la vida al servicio de otros intereses supuestamente superiores. Claramente esto ha sido el tema de los desahucios para no dejar caerse a los bancos. Esto ha sido claramente una política que en vez de hacerse cargo de la vida, ha puesto la vida, digamos, ha sacrificado la vida en aras de un supuesto beneficio superior que además nos dicen es imprescindible mantener para que la vida no se hunda todavía más. Entonces, cuando te hacen ese juego de bolillos, ahí nos rebelamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajo esta idea de las políticas que se hacen cargo de la vida, el crecimiento económico, entre comillas, nunca podría ser el medidor de bienestar, de progreso o de si la cosa va bien. Porque el crecimiento económico, entre comillas, sabemos que no está hablando de la vida, sino de un proceso de acumulación que ataca lo vivo. Entonces, por ejemplo, implicaría una ruptura radical con el crecimiento económico, el PIB per cápita, etcétera, como un medidor del bienestar. Incluso podríamos decir, yo diría, con el empleo como un medidor también de la calidad de vida, pero lo podemos debatir luego. Ahora bien, vidas hay muchas y hay muchas formas de entender la vida. Entonces, lo que planteamos también es que cuando decimos vida, no nos referimos, desde luego, no a la vida de la Iglesia y no nos referimos a las vidas individuales, sino nos referimos al conjunto de lo vivo. Entonces, sabiendo que nos referimos a la vida del común, y la vida decimos en ecodependencia, la vida que no existe si no es en un planeta vivo, y en interdependencia porque no somos si no es junto al resto. Entonces nos referimos a la vida en ecodependencia y en interdependencia. Y esto tiene implicaciones a la hora de cómo pensar la política. Y quería traer el ejemplo de quién es el sujeto de derechos y cuáles son los derechos que reconocemos. Por ejemplo, Ecuador claramente reconoció otras formas de vida cuando reconoció derechos a la naturaleza. Otra cosa es luego eso, cómo lo aplicas. Entonces, el reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos, o el reconocer a las comunidades y los pueblos como un sujeto de derechos. Eso es no pensar la vida en términos individuales, sino en términos colectivos. Desde los feminismos reivindicamos que se nos reconozca a los individuos, decimos, como individuos en relación. Es decir, que las mujeres no pueden tener, por ejemplo, derecho a una pensión cuando sean mayores por ser viudas por haber estado casadas con un señor. Tienen que tener derechos individuales, pero al mismo tiempo se tienen que reconocer las relaciones sociales que establecemos con el resto. Y esto es muy complicado, reconocer al mismo tiempo al individuo y sus relaciones. Entonces, ¿qué significa esto de los derechos en relación? Y cuando nos vamos al tema de los cuidados, esto nos estalla. ¿Cómo reconocer el derecho al cuidado? ¿Quién es el sujeto del derecho al cuidado? Y en última instancia, a lo mejor nos lleva a la pregunta de si podemos construir política desde la vida únicamente desde la lógica de los derechos, o si la lógica de los derechos está demasiado imbuida bajo la idea de las vidas individualizadas que niegan la conexión con el resto. Entonces, bueno, por ahí tenemos debates, ¿no? La segunda pregunta sería si estas políticas promueven o ahogan precisamente el debate que decía antes sobre el buen vivir. ¿Nos están permitiendo meternos en este fregado? ¿O lo están acallando y silenciando porque dicen eso de es utópico, es demasiado complicado, hay cosas más urgentes? Entonces yo creo que esta es una pregunta central. ¿Están promoviendo el debate sobre el buen vivir o lo están ahogando y cerrando? Esto significa, entre otras cosas, romper con mantras. Y, por ejemplo, romper con el mantra del empleo como algo absolutamente imprescindible para vivir
y que por tanto hay que crear empleo y todos los partidos políticos tienen que tener como prioridad absoluta crear empleo. Significa más bien preguntarnos por el reparto de los trabajos, pero incluso yo iría más allá por cuáles son los trabajos socialmente necesarios, cómo se reparten y cómo se valoran. Entonces, ¿ponemos en marcha políticas que nos permiten preguntarnos por los trabajos socialmente necesarios o ponemos en marcha preguntas que cierran otra vez el debate y hacen que todo el mundo aspiremos sí o sí a un empleo? Esto, por ejemplo, yo creo que es una pregunta fundamental para el tema de la propuesta del empleo garantizado. ¿La propuesta del empleo garantizado nos va a permitir preguntarnos por los trabajos socialmente necesarios? Porque si es así, puede tener algunos elementos interesantes, o la va a cerrar, porque lo que hay que hacer es dar empleo a la gente, sea como sea, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es sobre si promueven o ahogan el debate sobre el buen vivir. Esta pregunta está también, si volvemos a pensar en el buen vivir, bajo criterios de universalidad y de singularidad, por ejemplo, cuando nos preguntamos cómo implementar servicios públicos, porque los servicios públicos tienen una capacidad muy fuerte de llegar a todo el mundo, es decir, de respetar ese criterio de universalidad, pero también tienen una capacidad muy fuerte de homogeneizar la vida y tienen muy poca capacidad de responder a la diversidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo poner en marcha un sistema sanitario público que llegue a todo el mundo pero reconozca las diversidades? Entonces, por ejemplo, esto desde los feminismos se ha atacado mucho al sistema sanitario por no reconocer la diversidad sexual y de género. Entonces, ¿cómo construir servicios públicos que reconozcan la singularidad y lleguen a todo el mundo? Y yo creo que esto se vincula con el tema de si servicios públicos estrictamente o si apostamos también por servicios de corte más comunitario, autogestión, etc. Entonces, que todos estos debates los podamos tener, que no se nos cierren, digamos. La tercera pregunta sería si estas políticas que ponemos en marcha construyen o crean lo que podríamos llamar mecanismos de asunción de responsabilidades asimétricas y corrección de privilegios. Y como no se entiende nada, se han aprendido para que se entienda. Digamos que aquí subyacen dos ideas. Una idea de que tenemos lo que hay compañeras que llaman subjetividades cómplices. Es decir, que no es solo que el sistema sea malo, sino que es que nos construimos ahí. Y no es solo que el sistema nos meta al consumismo, sino que es que te metes en el consumismo. Y no es solo que el sistema a las mujeres nos obligue a ser unas sacrificadas por el resto, sino que es que nos metemos ahí. Entonces la idea de que el enemigo no está solo fuera, sino que somos parte del sistema y que hay que transformar eso. Y que el estar dentro, el habernos construido subjetividades cómplices, nos hace responsables del mundo que tenemos. Entonces, que los responsables de cómo van las cosas no son solo otros que son muy malos, la troika, el no sé quién, sino que también tenemos responsabilidad. Entonces, la idea de las subjetividades cómplices y la idea de que las desigualdades sociales van mucho más allá del 1% frente al 99%. Entonces, que nadie habitamos lugares puros de privilegio u opresión, prácticamente, sino que nos movemos en territorios donde hay cosas en las que estamos privilegiadas y cosas en las que estamos discriminadas o oprimidas. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? ¿Cómo asumir el trocito de responsabilidad que nos toca ahí? Entonces, la cuestión sería cómo poner en marcha mecanismos que no signifique que, para empezar, ser consciente de la responsabilidad que tienes y asumirla sea un ejercicio de voluntad puramente individual y de esfuerzo puramente individual, sino que sea más bien colectivo. Como no sé si se sigue entendiendo mucho, pongo otro ejemplo. Esto tuvimos mucho debate en la Comisión de Deuda de Feminismo Sol, cuando hablábamos con la Comisión de Economía del 15M de Madrid. Desde la Comisión de Economía estaba muy clara la idea de que no tenemos la culpa de la deuda, la culpa la tienen otros. Y nosotras decíamos, hay una parte en la cual sí tenemos culpa. No tenemos culpa en el sentido de que entonces nos merezcamos los recortes para que rescaten a los bancos, pero sí que hay una serie de modos, de formas de vida y de aspiraciones de vida y de consumo que se nos han inoculado y en las que nos hemos metido. Entonces, no es que seamos puramente inocentes o puramente víctimas. Desde luego no tenemos la responsabilidad de botín, pero tenemos cierta responsabilidad que a lo mejor implica que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, o que tenemos que cambiar nuestras aspiraciones vitales, o que tenemos que corresponsabilizarnos de frenar un desahucio, porque el que ese desahucio exista tiene que ver también con nuestros modos de vida. Entonces, decíamos, ¿hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Decíamos, pues probablemente sí.
Probablemente no en términos de quien se ha hipotecado para tener acceso a una vivienda, que ha de ser un derecho social básico, pero sí cuando hemos tenido unas expectativas de consumo que no son universalizables, sí hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en términos del consumo de materias primas, de energía, de ocupación de trocito de planeta, digamos, y claramente decíamos, mucha gente y sobre todo muchos hombres viven por encima de sus posibilidades en términos de cómo usan su tiempo, que se piensan que su tiempo es suyo para hacer lo que quieran, en vez de tener responsabilidades con otras personas que implican límites a su capacidad de usar el tiempo. Me refiero fundamentalmente al tema de responsabilizarse de los cuidados. Entonces, sí hemos vivido por encima de nuestras responsabilidades y eso lo tenemos que reconocer y tenemos que poner mecanismos colectivos para hacernos responsables de esos. Estos mecanismos colectivos pueden ser de muchos tipos. Puede ser procesos penales para quienes se han lucrado con ¿cómo se llamaban las de Bankia estas? Las black. Con las black o las preferentes. Entonces pueden ser procesos penales directamente o de expropiación de propiedades, pueden ser de ese tipo. Pero puede ser también una reforma fiscal dura y progresiva, porque es que hay que redistribuir lo que está mal distribuido. O puede ser, como decía Yayo Herrero, la simplicidad en el tema del consumo de energía y de generación de residuos y etcétera, ¿va a ser solo voluntaria o tenemos que poner mecanismos coercitivos? Porque hacernos responsables de crecer nuestro nivel de consumo ya no puede ser algo simplemente voluntario, sino que tiene que ser algo que socialmente se nos imponga. Y en el mismo sentido podríamos pensar, ¿redistribuir el tiempo de una manera más justa y equitativa va a ser algo simplemente voluntario? ¿O tenemos que pensar en mecanismos colectivos? Por ejemplo, yo pensaba, ¿y si pensamos el tema de la reducción de la jornada laboral desde aquí? Normalmente decimos, reducción de la jornada laboral porque así repartimos el trabajo remunerado y tenemos más tiempo para el trabajo no remunerado. Y si empezamos al revés y pensamos, vamos a repartir todo el trabajo no remunerado y a ver cuántas horas nos quedan para el remunerado. Y vamos a poner una jornada laboral máxima de X. ¿A qué jornada laboral tocaríamos? Entonces, medidas, insisto, que podríamos llamar mecanismos de asunción de responsabilidades asimétricas, que a cada quien nos van a implicar cambios distintos en nuestra vida según también la posición que hayamos ocupado, ¿no? Voy a ir un poco más rápida porque si no, no acabo con las 9. Cuarta pregunta sería si estas políticas promueven o ahogan lo que podríamos llamar la revolución silenciosa. Es decir, que además de las grandes políticas y de las grandes leyes, hay un nivel de la micropolítica, de la política del día a día, de la transformación de las relaciones de cotidianidad, de las relaciones interpersonales, que es, yo diría, lo que genera el cambio más profundo y que muchas veces desde la institución se ahoga. O cuando ponemos toda la fuerza en la institución, ahogamos esta revolución silenciosa que muchas veces no sabemos ni nombrar. Y yo creo que aquí los feminismos han sido uno de los movimientos sociales que yo creo han tenido más impacto en ir promoviendo esta revolución silenciosa de los modos de vida, de las subjetividades, de las relaciones interpersonales en el día a día, sin grandes leyes, sin grandes instituciones, sin grandes ministerios. Entonces, ¿esas políticas ahogan estos procesos o los refuerzan y los promueven? Yo creo que esta es otra pregunta clave, ¿no? Una quinta pregunta sería si estas políticas que pongamos en marcha con toda la buena intención del mundo para responder a las urgencias, revierten el rol del Estado y van construyendo otra idea de lo común. Entonces, aquí engarzando con cómo pensamos el Estado en esta cosa escandalosa. Y decimos, el Estado en esta cosa escandalosa nos han vendido que puede acabar con el conflicto capital-vida, que el estado del bienestar es la manera de acabar con el conflicto capital-vida, generar condiciones de vida dignas en el marco de una economía capitalista de mercado. Y decimos, mentira, el estado del bienestar nunca ha podido ni nunca podrá acabar porque se construye sobre esa misma tensión. Entonces lo que puede es modular la intensidad del conflicto. Es verdad que tiene mecanismos para modular y hacer que el ataque a la vida sea más fuerte o menos fuerte. Tiene mecanismos para modular propiamente la intensidad del ataque, regulando los mercados, abriendo nuevos nichos de mercados, poniendo políticas de precios máximos o precios mínimos. Toda la normativa de derechos laborales es una forma de contener la voracidad de las empresas capitalistas
de merendarse a las personas, merendarse su vida para convertirlas en pura mano de obra. Entonces, por ejemplo, toda la normativa laboral la podemos leer como una forma de contener la voracidad de la lógica de acumulación. Viceversa, las últimas reformas laborales han sido una manera de dar más carta blanca. Entonces, tanto políticas de regulación de mercado, políticas de redistribución de la riqueza, y aquí es también importante el tema de la riqueza. En el marco de una sociedad capitalista siempre se va a distribuir mal, siempre se va a distribuir acumulando más en quien ya tenía más de antemano, en quien tiene un empleo frente a quien tiene trabajos no remunerados, en quien tiene el capital frente a quien tiene solamente la mano de obra, etc. Entonces el Estado solo va a poder venir en un momento a corregir lo que se ha mal distribuido antes, pero puede venir en ese segundo momento. Ahora bien, también puede venir en ese segundo momento para seguir concentrando más, que es lo que está haciendo ahora. Entonces, en este tipo de mecanismos que están en manos del Estado, ¿qué papel está jugando? Digamos, del lado de quién se está poniendo. Entonces, claramente que el Estado revierta el rol y se ponga, en la medida de lo que es posible dentro de ese conflicto, más a favor del proceso de sostenibilidad de la vida, erosionando el proceso de acumulación de capital. Esta pregunta de si se revierte el rol del Estado iría unida a otra, que es si estas medidas recortan poder a la lógica de acumulación de capital y avanzan en desmercantilizar la vida. Entonces, ¿vamos a quitarle poder a la lógica de acumulación de capital? Hay que quitarle recursos, hay que quitarle poder a las empresas capitalistas y hay mecanismos para hacerlo, pero necesitamos fuerza política para articularlos. Entonces, les quitamos poder y recursos y, ojo, ¿para hacer qué con ellos? ¿Para ponerlos dónde? ¿A circular luego otra vez? No sé. Pones un impuesto de sociedades, coges ingresos y vuelves a meterlos al sector del automóvil para que la gente se compre un coche nuevo. Obviamente no, es de traer poder y recursos para ponerlos a circular en otras esferas económicas movidas por una lógica económica distinta, que no sea la de acumulación. Sean mercados sociales, sean lo que queramos, ¿no? Sea agricultura campesina, sean etcétera. Y aquí hay un montón de mecanismos, pues está desde el tema de lo de los pliegos de contratación pública, por supuesto las reformas fiscales y la persecución del fraude fiscal, hay las nacionalizaciones, para empezar, por ejemplo. Entonces hay mecanismos que tienen que ir unidos a preguntarnos por el papel del dinero. Entonces el papel del dinero en un sistema capitalista juega un papel de acumulación, que no lo juegan las monedas sociales. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar poder a la lógica de acumulación poniendo a circular otro tipo de monedas distintas, otro tipo de dinero diferente. Y esto vinculado a un tercer elemento que yo creo que es clave, que es intentar cubrir cada vez más dimensiones del bienestar sin necesidad de dinero. Es decir, establecer fórmulas colectivas de resolución de necesidades. Dicho de otra manera, que es que ahora para tener una casa necesitas un curro porque necesitas pagar una hipoteca, pero es que hay millones de viviendas vacías. Entonces, otra vía posible es expropiar vivienda vacía y simplemente cederla a la gente que no tiene vivienda, ¿no? Entonces, mecanismos colectivos de resolución de necesidades, a mi juicio, preferentemente a dar dinerito individual a la gente en su bolsillo para que vaya al mercado a comprar. Para mí eso sería una opción dentro de las distintas políticas posibles. Entonces, más que darnos más dinero, tener menos cosas que resolver con el dinero, porque se nos resuelven por otra vía colectiva, vía lo público, en conexión con lo comunitario, etc. Esta cuestión de quitar poder a la lógica de acumulación va unida al meterle mano a eso que decimos de la parte invisible de la economía. Algo así como lo que podríamos llamar socializar los cuidados. Yo no tengo muy clara si esta es la expresión, pero bueno, recortar poder a la lógica de acumulación tiene que ir a la par de socializar los cuidados en el sentido de avanzar hacia un reparto radicalmente equitativo de los trabajos y de los recursos dentro de las casas. Y esto es muy difícil establecerlo en términos de políticas y creo que lo tenemos pensado muy poco. Así como tenemos muchos mecanismos para meterle mano al capital y a los mercados, tenemos muy pocos para meterle mano a esta otra dimensión invisible y tenemos que pensarlo más. Tenemos también que reconocer y fomentar las fórmulas de convivencia libres y diversas, es decir, romper con el esquema de la familia nuclear radiactiva. Entonces esto es fundamental también, porque además es que es en esta familia donde funciona la ética del sacrificio de las mujeres que está sosteniendo el conjunto y evitando que la tensión estalle, ¿no?
Y luego hay un montón de cosas que se hacen en las casas que tienen que salir fuera de las casas, que no pueden ser responsabilidad de las casas. Atender a las personas en situación de dependencia, hacerse cargo de los menores, tiene que salir fuera. Pero sobre todo, lo que en última instancia tiene que salir fuera es el proceso último de asegurar que la vida sale adelante. O sea, con lo de apretarse el cinturón. Entonces, que se descuajaringan los mercados, el Estado saca recursos de donde sea para reajustar los mercados, y ¿dónde se reajusta el cinturón en el sentido de dónde se reajusta la vida? Cada quien en su casa. Eso no puede ser. Precisamente la idea de socializar los cuidados yo creo que da el sentido último de la apuesta económica, que es construir una responsabilidad colectiva en poner las condiciones que hacen posible la vida. Que eso no puede ser responsabilidad de cada hogar, tiene que ser responsabilidad del conjunto social. Entonces no puede ser la responsabilidad de las mujeres en las casas, tiene que ser la responsabilidad conjunta. Entonces, y ya con esto voy acabando rápido, un doble juego de hay que sacar la responsabilidad de sostener la vida fuera de los hogares y fuera de las manos particulares. Al mismo tiempo que creo que tenemos que construir mucho la idea de que somos responsables del conjunto de la vida y de hacia dónde vamos como conjunto social. Entonces, la responsabilidad de sacar cada vida adelante no puede estar metida dentro de las casas, tiene que estar en manos colectivas. Pero que esté en manos colectivas significa que todo el mundo nos hacemos corresponsables. Y esto implica una ruptura con, Montse lo decía en las jornadas, con la lógica de la delegación. Entonces, no podemos delegar, tenemos que corresponsabilizarnos de eso, lo que llamemos buen vivir. La responsabilidad del buen vivir no puede estar metida en las casas, pero sí que tiene que estar en manos de todas nosotras. Y eso de sacar fuera de las casas un montón de cosas, tiene que ser, a mi juicio, a la par de que hay cosas que tienen que volver dentro, no sé si tanto de las casas, pero sí de la vida de cada quien. Y me refiero en concreto al trabajo sucio de mantenernos con vida cada día. El trabajo sucio de soy un cuerpo y mantener un cuerpo cada día cuesta, no lo podemos externalizar transfiriéndoselo a otra mujer, sea una mujer que lo hace gratis o sea una mujer que lo hace contratada pagándole una mierda. Entonces, ese trabajo lo tenemos que mantener y además nos pone límites al tiempo que luego tenemos para hacer otras cosas más importantes que cuidar la vida misma. Entonces, octava pregunta, si son políticas que rompen la paz social, es decir, que nombran los conflictos, o si pretenden que todo va bien y que todo el mundo vamos a salir bien parados, porque hay conflictos. Y si no los nombramos, no los abordamos. Y si no nombramos los privilegios que hay que perder, no los vamos a poder perder. Entonces, la pregunta es si rompen con la paz social. Y la última, y ya sí que con esto acabo, como además mañana es el Día de Acción Global Justicia para Berta Cáceres, quizá una pregunta es si son políticas que construyen esa idea que nos viene más que viene de América Latina, de construir la soberanía del territorio cuerpo-tierra. Entonces es precisamente la idea de que el buen vivir no flota en el aire. El buen vivir se encarna en algún sitio, se aterriza en algún espacio. Y el dónde se materializa y dónde se aterriza el buen vivir es el territorio. Y el territorio es la tierra y las ciudades, como decíamos con unas compañeras, aquí a lo mejor habría que hablar más bien del territorio cuerpo-asfalto, pero bueno, entonces el territorio es la tierra o el asfalto y el territorio es nuestro cuerpo. Entonces no puede ser un buen vivir si no somos soberanas también sobre nuestro cuerpo, si tenemos capacidad de decisión, si nos sentimos seguras sobre el cuerpo. Entonces, ¿construyen soberanía sobre el territorio cuerpo-tierra o atacan el territorio cuerpo-tierra? Esa sería como la última pregunta que plantearía. De estas preguntas que ya digo que no son en ningún caso líneas rojas, ni pueden ser estas 9 porque son muchas y se dejan además un montón, son simplemente como hilos para lanzar más o menos el debate, si es que se ha entendido ahora. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esa serie, ya decía yo, de cuestionamientos que es que además, o sea, a lo mejor escogemos algunos, pero realmente son como para incluso entender la política que estamos viviendo ahora, qué de todo eso está haciendo, ¿no? Y si realmente nada, pues si queremos cambiarlo, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Entonces nada, abrimos un poquito el debate. Bueno, no os he comentado también, dentro del propio libro hay un apartadito que se construyó desde aquí, desde La Vorágine, pues porque nos parecía a lo mejor que había algunos temas que habían quedado como muy en el aire, no se habían aterrizado, y hay un capítulo al final del libro de planteamientos que se hicieron desde aquí. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito, Paco, hacemos un resumencillo. ¿Sí? Bueno, nosotras cuando fuimos a las jornadas en aquel momento formamos parte de la Fundación de los Comunes, ahora temporalmente no estamos en la Fundación de los Comunes, porque los tiempos y las energías no daban, pero planteamos un poco de
críticas también al propio movimiento de gentes que están repensando esta crisis civilizatoria y estos caminos, ¿no? Porque cuando llegan desde las periferias, o sea, lo que pensábamos es que a veces cuando como digo, movimientos antisistémicos o gentes antisistémicas que tratan de cambiar las cosas caen, porque somos reproductoras, los mismos errores que el propio sistema. Especialmente el centralismo, el urbanismo y algunos elementos que nos parecían como muy marcianos cuando vienen de la periferia, incluso de la periferia de la periferia. Ahí está el debate de las afueras, sí, afuera no. Es decir, cuando llegamos de Cantabria o llegan de Cádiz a un seminario en Madrid, en el Matadero, que no sé qué es está, pues es una cosa muy cool, muy así, muy espectacular, que asusta un poco, porque está biodiversamente postmoderna, que no sabe muy bien cómo moverse. Y está la gente que sabe tanto, y los think tank, porque también tenemos think tank, ¿verdad? En el mundo antisistémico, pues no entienden nada. Te sientes como un campesino que ha llegado allí, ¿no? Y digo campesino porque te hace sentir un poco como si eso fuera negativo, ¿eh? No porque sea negativo. Entonces escribimos un texto un poco provocador, que costó que entrara en el libro, pero al final entró como una adenda, que se llama Descéntese y desurbanícese antes de saltar. Jugando un poco con la idea, solamente marcábamos 4 ideas. Que había que desenmarañar el lenguaje. Nos parecía que todo esto de el espacio central del tablero, el dispositivo político, hay que crear nuevos dispositivos políticos, entonces estoy buscando el botón. Entonces tú vas a Madrid o a Barcelona y todo el mundo habla de dispositivos políticos ahora. El mes que viene puede cambiar la moda y se puede llamar de otra manera. Pero nos parecía que caíamos como en el error de la academia y como de ese tema. Descentrar el pensamiento, nos parecía que había un centralismo casi colonial, eurocéntrico y antropocéntrico en el pensamiento. Es decir, lo que se genera de la periferia se escucha, pero no tiene el peso que tiene lo que se genera en Madrid, Barcelona o en los grandes centros, lo me da igual de Berlín, donde está en los grandes conglomerados feministas, los grandes conglomerados ecologistas, ¿no? Como que hay otro, como que el resto vamos siguiendo, seguimos con la lógica de la revolución industrial, ¿no? En las ciudades es donde se crea, y en la periferia lo que hace es aprovechar los restos, el detritus de la ciudad, ¿no? El detritus del pensamiento de la ciudad. Aquí lo notamos mucho, pues las cosas que funcionan en Madrid o en Barcelona, en Traficantes de Sueños o en Virus y tal, libros, aquí no funcionan, no le interesa a nadie. Aquí funcionan otras cosas. Desurbanizar las propuestas, porque sentimos que, tú acabas de decir lo del asfalto, y yo decía, bueno, pues no, en Cantabria seguimos con la tierra. Es decir, pensamos que Occidente, lo que llamamos Occidente, Europa, o Eurooccidente, es urbano, per se. Pero hay vacas, hay gente en el campo, hay lógicas territoriales rurales y realmente no las sentimos representadas ni siquiera en nuestra propia gente, ¿no? Cuando vamos a estos entornos no las sentíamos representadas. La penúltima sería descolonizar la rebeldía, porque nos parecía que sí, hay cierto discurso sobre el sur, pero hay poco reconocimiento del papel que tenemos en el norte político, ¿no? Incluso en los movimientos antisistémicos. Pues hay gente que por supuesto sí, pero en general se ve un poco como anecdótico. Ay, mira estos ecuatorianos, ¿no? Qué majos, han puesto lo de los derechos de la tierra en la Constitución, que es exótico, ¿no? Aquí estamos en cosas más complicadas. Aquí estamos con política de verdad y tal. No es tu caso, ¿eh? Estoy diciendo que nos pasa mucho, porque tu discurso obviamente no es así, pero nos parecía que hay una colonización todavía de la rebeldía. Ahí yo recomiendo siempre el libro de Raúl Siveci, el de Descolonizar la rebeldía, que es una joya, ¿no? En crítica incluso a los propios movimientos antisistémicos en América Latina. Él dice que siguen siendo coloniales en su lógica. Y el último elemento era el de desinstitucionalizar la rebeldía. Es decir, que si bien desde dentro de las instituciones se pueden hacer muchas cosas y pues hay que entrar y hay que estar en el barro y es terrorífico y estamos en el barro siempre, tiene que haber gente fuera. Tiene que haber gente fuera, tiene que haber contrapoder, llamémoslo como sea, pero tiene que haber gente fuera. Y hay que hacerse fuerte en ese afuera. O sea, como que no todas podemos querer estar dentro, no todas debemos estar dentro e estratégicamente y políticamente las organizaciones deberían tomar esa decisión. Y ahí, por ejemplo, nosotros, y si lo comparto en este momento, nosotros aquí en La Vorágine salimos de la Fundación de los Comunes, aparte de porque teníamos más capacidad para trabajar, porque nos faltaban manos y cabezas, porque la Fundación misma ha apostado tan fuerte por el tema del asalto institucional que creemos nosotras que se ha despistado el resto de cosas. Y entonces los que estamos en otras cosas, en el contrapoder o en el afuera o en tal, nos hemos quedado casi sin espacio, sin oxígeno, dentro de una organización que nace desde el contrapoder, o de una red que nace desde el contrapoder y finalmente en el asalto a las instituciones le puede pasar lo de Ecuador, ¿no? Que pierde toda esa energía y no hace una apuesta estratégica porque una parte al menos, con tanto peso como la que está dentro, se quede fuera. Ese era un poco nuestro aporte.
También tengo que decir que no ha tenido mucha repercusión y mucho efecto, pero nos parece que hay que dejarlo por escrito y que sí creemos que desde las periferias, no solamente territoriales, periferias territoriales, políticas, humanas, de todo tipo, hay que empezar también a exigir a nuestra propia gente que mire de otra manera. Que mire de otra manera, que piense de otra manera, que se comunique de otra manera. Porque, y termino con esto, un ejemplo hermoso, vinieron dos compañeras de la Fundación de los Comunes por aquí hace ya bastante tiempo, y aquí en la Vorágine más o menos, pero cuando fuimos a Cabezón de la Sal, con la gente de Risaja allí fue muy divertido. Porque claro, la gente allí decía, ¿por qué habléis tan raro? O sea, ¿qué os pasa en la boca? Es una cosa rarísima. Esto. Aquí tenemos problemas mucho más, pues si queréis contamos, mucho más prácticos y tal. Pero bueno, hay como que romper esa brecha que también nos han hecho levantar entre nosotras mismas. Esa es la parte. Ya, no sé si gracias. Y adelante, si tenéis alguna preguntita, alguna cuestión. No, que como el ánimo. Quería decir que del encuentro, a mí la cosa más retadora, y creo que tú lo has planteado varias veces, a mí lo que me rompió bastante la cabeza, porque no lo había visto así jamás, es el tema de descartar que la entrada a la vida sea por el empleo. Y cuando digo la entrada a la vida, porque también lo planteaba ahí, la entrada a los derechos no puede ser por el empleo. O sea, esa ruptura radical con la idea de que el empleo nos hará autónomas y nos hará más libres y demás, ¿no? Y eso cambia todo. Cambia nuestra formación clásica del sujeto revolucionario que es el obrero tiene que tener empleo para ser obrero, tal, ¿no? Cambia la lógica de los programas políticos, debería cambiarlo. Debería cambiar los discursos y debería además descriminalizar a quien no tiene un empleo, no solamente porque no pueda tenerlo, porque parece que si no tienes un empleo es que eres como alguien un poco con impotencia sexual de algún tipo y no puedes conseguirlo, sino quien decide no tener un empleo, por ejemplo, que no puede, empleo pagado, ¿no? A mí me parece una de las ideas más rupturistas dentro de todo, que es, a mí me parece bastante rupturista, pero el tema del empleo me parece clave, pero me parece que nos va a costar mucho entenderlo. Estamos tan contaminadas que no sé cómo lo ves tú, pero fuera de nuestros contextos, aquí tuvimos a David Casasas, que también eso fue súper interesante cuando estuvo por acá, y la pregunta es esa, ¿no? Va a ser un tema muy, muy complicado, ¿no?, de instalar, no sé, mi sensación. Claro, yo no sé cómo lo veis el resto. Supongo que depende desde dónde te acerques a ello. Entonces, por ejemplo, si te acercas desde la experiencia histórica de vida de las mujeres, es que el empleo no ha configurado sus vidas. O sea, es el empleo ajeno. Entonces, otra cosa es que desde los feminismos hemos tenido, yo creo, sí, durante unos años, como una apuesta muy fuerte por el tema de emancipación a través del empleo, porque claro, el empleo era lo que te constituía en un ciudadano, con derechos y con voz política también. Y yo creo que lo que pasa es que esa apuesta fuerte por el empleo, yo creo que a muchas feministas se nos ha hecho añicos muy pronto. O sea, porque hemos visto que el empleo no es universalizable, que es que el empleo necesita el no empleo, necesita los trabajos invisibilizados. O sea, porque el empleo precisamente en el capitalismo es la vida puesta al servicio del proceso de acumulación. Entonces, eso destruye la propia vida. Con lo cual tiene que haber otras dimensiones del sistema económico donde se está intentando reparar la vida que el sistema todo el rato destruye. Entonces el empleo siempre necesita trabajos invisibilizados, que estén fuera, que están condicionados por supuesto por el mundo del empleo y lo que quieras, pero que no están ahí. Entonces precisamente como que yo creo que hemos visto muy rápido el tema que el empleo no es universalizable, porque siempre necesita esos trabajos invisibilizados. O la idea de que el pleno, esto si lo miras como desde la experiencia de vida de las... ya sé que también aquí siempre han estado las mujeres obreras, que esa es más bien un error que hemos tenido, yo creo, el feminismo o que ha tenido el feminismo de clase media, pensar como que las mujeres nunca habían trabajado en el mercado, y es como pues llevan toda la vida, pero no se las veía, no construían tampoco su identidad solo en términos de empleo, sino en términos como de ese estar dentro del mundo del empleo y dentro de las responsabilidades de los cuidados. Entonces ha sido un proceso de construcción de nuestra propia identidad, de quienes somos distinto, de la identidad política totalmente diferente, y el problema más bien es que se ha negado la posibilidad de hacer política desde ese mundo de fuera del empleo. O sea que hemos construido o sea que el único sitio es donde tenías legitimidad para cuestionar el conjunto y pedir una redistribución de la riqueza y lo que fuera era desde dentro del mundo del mercado, desde dentro del empleo. Entonces, lo de fuera era el mundo de la no política. Desde ahí no se construyen sujetos políticos, no se construyen reivindicaciones, que yo creo que es precisamente lo que permite ocultar
la tensión en su máxima gravedad, porque la tensión en su máxima gravedad donde se absorbe es fuera. Entonces, cuando te pones fuera, yo creo que... me estoy armando un poco el lío, pero esto también vinculándolo con... Tú decías justo lo del tema del campo, la ciudad. El empleo es una cosa también súper urbana. O sea, que el mundo de lo rural también ha estado atravesado por el empleo, pero de otra manera diferente. No es el mismo tipo de empleo tampoco. Y todo lo que son las propuestas, por ejemplo, de soberanía alimentaria y así, no hacen una apuesta por la figura del empleo como el eje articulador ni de lucha, ni de reconocimiento, ni de nada. Entonces, yo creo que sí que el empleo es precisamente lo que encarna esa cosa escandalosa a tope, pero donde nos hemos sentido reconocidos. Entonces, era cuando precisamente hacían, yo creo que hacer la lucha desde ahí es hacerla desde un terreno que nos es hostil. El reconocernos no como vida, sino como mano de obra. Entonces, o como yo me reconozco como ser vivo a través de que se me reconozca como mano de obra. Entonces, ¿pero cómo puede ser? No sé, o el empleo también como una figura que se ha ido expandiendo desde el norte global al conjunto del planeta, pero que no ha llegado a todos los sitios. En ese sentido, por ejemplo, lo de los afueras, o sea, esta figura del empleo no constituye las formas de economía en todos los lugares. Entonces, hay formas de economía que se mueven de otra manera distinta, ¿no? Entonces, defenderlas y evitar esa expansión y, sobre todo, yo creo, evitar que nuestro horizonte político sea que todo el mundo entremos ahí. O sea, la idea del trabajo decente de la OIT. Todo el mundo... Sí, el problema es que efectivamente no elegimos los campos de lucha. Justamente esa cosa escandalosa llamada capitalismo se basa fundamentalmente en la relación laboral. Claro, y efectivamente, o sea, analizar todo eso y que solamente la relación laboral es la que te permite tener derechos, es el problema, que me parece muy bien porque todo lo que estás planteando es un buen debate, digamos, para plantearse alternativas, de alguna forma lo que tienes, pero tampoco explica muy bien, o sea, no explicas muy bien cuál es el elemento en el que nos tenemos que centrar. Porque claro, las relaciones que establece el capitalismo fundamentalmente son las relaciones laborales y no podemos vivir si no tenemos trabajo. Nos han puesto en una tesitura en la donde no escogemos el campo de lucha. El campo de lucha nos viene dado. Otra cosa es que cuando nosotros planteemos una cuestión de qué es lo que queremos como una utopía de un pensamiento futuro, efectivamente, a mí me parecen muy bien todos los planteamientos que tú estás diciendo. Incluso como programa desde el que ya tendremos que plantearnos una alternativa a la sociedad que tenemos. Desde luego, el reparto en estos momentos, es decir, la situación de una España donde tienes el número de parados que tienes, le tienes que dar una solución en un momento y desde aquí, desde esa propia relación, o hacemos una revolución que no sé cómo, ¿no? O tenemos que hacer un reparto de trabajo y tenemos que buscar cómo solucionamos el problema de los 5 millones o el reparto del trabajo de cuidados, etcétera, etcétera, muchos de los problemas. O efectivamente, que no puede ser o cómo tiene que ser que no sea la relación laboral la que te permita acceder a derechos. Pero en estos momentos es la única que te permite acceder a derechos. Es decir, solamente si tienes trabajo tienes otros derechos. Es lo que hay, es lo que tenemos y tenemos que partir de ellos. O sea, la gente no va a poder decir, no, bueno, es que el tema del empleo ya veremos, cuando hagamos aquí, cambiemos todo esto, pues ya veremos si tenemos empleo, tenemos trabajo, ¿qué hacemos? Yo creo que eso no es un planteamiento, me parece muy bien, muy sugerente, como una tabla de reivindicación de alguna forma, o cómo planteamos una utopía hacia una sociedad diferente. Me parece bien, porque partimos de lo que tenemos. El campo de lucha nos viene dado. Nos viene dado. No sé, yo me lanzaría, pero mejor que hable más gente. Un poco va. Bien. Que hable con Bueno. No, ya. No, un poco en la línea de lo que ha dicho Mar. Desde luego, ninguna objeción ante el problema que planteas, ese de cuidar la vida y ese de tenerla como primer y principal objetivo y protagonista, ninguna objeción. La cuestión es que supone una tal reinversión una tal reversión, mejor dicho, de la situación actual,
que además exige una cosa que a veces tampoco es tan fácil como parece, que es la asunción individualizada. El cambio, diría casi persona por persona, o bueno, por lo menos la asunción por una gran mayoría de la población, cosa que tampoco es tan fácil el pensar que todo el mundo de buenas a primeras va digamos, a convertirse a esas propuestas. Y claro, vivimos en el aquí y ahora, lo que ha planteado Mar, lo que podría plantear yo, por cierto, por circunstancias que no vienen al caso, no tengo empleo, ni lo he tenido. Tendría que explicar mi vida y no es cosa de hacerlo. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos en el aquí y ahora? Está muy bien como horizonte, incluso como empezar a promoverlo y hablar de ello, a ponerlo sobre la mesa ahora, pero ahora el terreno que tenemos es el que tenemos. Y de la noche, desde luego, una propuesta así no es para que se produjera de la noche a la mañana. Llevaría tiempo y bastante. A mí me temo que no me cogería, si es que se produce, no me cogería en esta tierra. Eso simplemente. ¿Qué dirías? Yo sé, llevo escuchando una hora por ahí y veo que dicen, bueno, o ideas, ocurrencias, y estaba pensando en todos los utópicos del siglo XVIII, después lo del XIX, pero en definitiva esa idea, esa ocurrencia, esa idea idílica que tú a veces planteas, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se hace? Es decir, solamente has utilizado 10 minutos para hablar, que yo creo que es la alternativa, que es la revolución. Es decir, estamos hablando de cosas en el aire, como si fueran un globo, pero que no se sabe muy bien cómo se sostiene. Yo cuando miro aquí el cartel de la muchacha que mataron a la Cáceres. ¿Cómo? ¿Qué se va a construir en un país que hay 100.000 muertos por violencia del UMPE? ¿O cómo se va a construir nada en Guatemala? ¿O cómo se va a construir, qué se va a construir aquí sobre estas bases? Cuando tú mismo reconocías que las personas que estaban en tu grupo, eso es que ya están trabajando para el sistema en el ayuntamiento, y igual que los que estaban antes, las mismas formas de funcionar. Yo creo que tú estás haciendo una pintura, digamos, bonita, pero una casa idílica, pero ¿cómo se consigue la casa? Trabajando, adquiriendo recursos para comprar la casa, para adquirirla de alguna manera. Tú no estás poniendo los recursos para llegar a eso. Simplemente son cosas que no eres tú, es una tendencia que hay del mundo libertario y del mundo así universitario, que no va a ningún lado. Eso cuando llegue un tsunami, que será borrado, porque no aporta prácticamente nada. Si todo lo que tú has dicho ya se estaba diciendo en el siglo XIX y al principio del XX. Todos los grandes avances, sí. Hace 40 años los chinos comían una cudilla de arroz. Hoy día una potencia. Eso es bueno o malo. Yo no sé si eso es el chino que está comiendo ahora pollo y su hijo puede ir a la universidad. Yo creo que los grandes procesos son una revolución. Y yo creo que tenemos herramientas en el siglo XX de acumular del marxismo y después de toda la gente que ha ido haciendo revoluciones, con sus fallas, con sus trancas y barrancas, pero ese es el camino. La ocurrencia, muy bien, pues para mí aparte, cosas que dice que me parece que no tienen sostenibilidad. Por ejemplo, el que no tengas trabajo es una forma diferente de vivir. Mira, hay ya una tesis aquí que ya la hicieron aquí en la Universidad de Cantabria, de psiquiatría social, en la cual se titulaba La depresión de la ama de casa. Y en esa tesis se demostraba que la mujer que dejaba de trabajar caía más en la depresión que las que estaban trabajando. Con todo lo que lleva trabajar fuera de la casa y volver a la casa y hacer el trabajo de la casa. Es decir, que yo creo que son ocurrencias, pero digamos que en el mundo en el que estamos desconcertados, vemos gente que dice una cosa y después hacen otra. Sí, pero cosas que nosotros eran clarísimas, como está en contra del imperialismo, pues esa gente va y aplaude los actos imperialistas, como las invasiones de países.
Así que no sé, que me parece muy desconcertante, claro, cuando oigo gente como tú, el pensamiento tan ¿cómo decir? Tan vacío. ¿Había alguna cosita más o aterrizamos esto? Yo un poco por lo que está saliendo, yo creo que sería útil volver un poco al principio de lo que planteabas, ¿no? Al principio del propio discurso, es decir, planteabas que este sistema, o sea, esto está cambiando, o sea, va a cambiar, y por lo tanto va a cambiar en dos posibles sentidos, ¿no? La distopía o la utopía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no sería bueno hacer este mismo ejercicio que se ha hecho desde la utopía? Desde la construcción de la utopía y la utopía como algo presente en los propios movimientos, ¿no? Planteamientos que ya están presentes en los movimientos. ¿No sería útil hacer este mismo ejercicio desde la distopía? Es decir, ¿hacia dónde va este sistema? ¿Cuáles son las fuerzas que conducen a este sistema en esa dirección? Porque claro, eso nos situaría o eso nos permitiría pensar la transición mucho mejor. Es decir, en este momento, por ejemplo, Harvey habla de un sistema de desposesión, de un sistema de acumulación fundamentalmente de desposesión, ¿no? Es decir, que es un sistema ya predador absolutamente, que ya no donde la inversión hacia lo que sería la producción es una inversión que ya es minoritaria con relación a otras que utiliza el capital financiero para lanzar esas grandes masas que lo que hacen es arrasar, básicamente, y atraerse y seguir acumulando a través de esas corrientes, de esas grandes corrientes financieras que se están produciendo. ¿Hacia dónde nos lleva eso? Es decir, ¿cuáles son los sectores y los nichos, por ejemplo, donde todavía el capital tiene entrada? Y los únicos nichos que van quedando, en ese sentido, donde se puede seguir depredando, en el sentido que está haciendo, es el sector público, como lo está haciendo. Por lo tanto, yo creo que hay una línea clara de destrucción de ese sector público. Es decir, ¿cómo nos planteamos si esa es la evolución, si esa es la distopía, y en este momento la correlación de fuerzas les es favorable? ¿Cuál es la manera en que nos podríamos poner a eso? Evidentemente, como movimiento podemos ir utilizando, planteando algunas de las cuestiones que has estado planteando tú ahí. Pero el hecho fundamental o el choque fundamental, como decía Mar antes, el frente de lucha que no elegimos es ese de ahí, ¿no? Es ese que tenemos ahí enfrente. Y ante el que tenemos que organizarnos es ese frente de lucha, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos buscar esa otra evolución también? No, pues si me dejas un segundito, a mí sí me parece muy interesante todo lo que has planteado, porque a mí me parece muy interesante ver las posibilidades y las formas en las que tenemos que organizar, pues efectivamente, un mundo diferente. Y a mí me parece muy interesante sobre todo lo que has planteado desde el punto de vista de la vida, que yo creo que es un planteamiento que tenemos que plantearnos como tal. ¿Algo más que vaya en la misma línea o resolvemos todo esto junto? A ver, yo sobre esto, bueno, sobre las distintas cosas que han salido, bueno, en primer lugar decir que yo no he pretendido, ¿cómo es? Que no he pretendido plantear ningún programa, en ningún caso. O sea, he pretendido lanzar algunas preguntas que se les podrían hacer a políticas concretas para intentar ver si nos son más o menos útiles, para intentar evaluar en qué medidas son políticas que permiten romper con el sistema que tenemos, con ese sistema que nos lleva al horizonte distópico, o si son más de lo mismo y refuerzan el sistema. Entonces no he pretendido ningún programa, ni he pretendido prácticamente aterrizar en políticas concretas. Entonces, pensando en que pueda quedar demasiado en el aire, pongo algún ejemplo más concreto. En primer lugar, empleo y trabajo asalariado y trabajo remunerado no es lo mismo. El trabajo asalariado en el capitalismo es la expropiación de nuestro tiempo y nuestras fuerzas vitales para generar cosas que se ponen al servicio del proceso, que permiten acumular beneficio monetario en unas pocas manos. Entonces no es lo mismo empleo en el sentido de trabajo remunerado, de tener acceso a un dinero para vivir en el marco de una sociedad donde necesitamos dinero para vivir, que el trabajo asalariado al servicio del capital. Es diferente. Entonces creo que también es importante empezar a distinguir las distintas formas de trabajo remunerado, que no todas valen igual. Entonces yo creo que hay formas de trabajo remunerado distintas, que no es lo mismo trabajar en una cooperativa que trabajar para una multinacional. Entonces creo que tenemos que desgranar y no meterlo todo, digamos, en el mismo saco.
Y por otro lado, yo sí que defendería que la contracara del trabajo asalariado son los cuidados invisibilizados, los trabajos residuales del capitalismo heteropatriarcal. Entonces, sin dinero no podemos vivir, pero sin los trabajos residuales tampoco. Entonces, ¿por qué empezamos siempre a mirar desde el trabajo asalariado y no desde los otros trabajos que son absolutamente imprescindibles para que el mundo del trabajo asalariado sobreviva? Porque el mundo del trabajo asalariado no se hace cargo de la vida de la gente. Entonces, solamente explota la vida de la gente, los cuerpos de la gente, al servicio del proceso de acumulación. Entonces, es en otro sitio donde la vida de la gente se garantiza. Y sin ese otro sitio tampoco vivimos. Entonces, mi planteamiento político principal sería empezar a mirarnos desde ese otro sitio que está más cerca a nuestra vida del día a día y no desde el sitio donde nos ponen. O sea, no, digamos, como que la lucha política no sea la mía desde el telemarketing porque soy una profesional del telemarketing, sino que sea porque soy una persona que quiere vivir y reconoce que mis condiciones de trabajo en el telemarketing afectan a mis condiciones de vida. Pero no es el telemarketing lo que me importa. Yo no sé, hace no mucho en una mani iba en una familia entera con una pancarta de reivindicación, es que no me acuerdo cómo era, había una empresa metalúrgica que estaba viniendo ese algarete, entonces se reivindicaba que se apoyara públicamente a la empresa metalúrgica porque ellos se sentían, y la pancarta era como del orgullo de reconocerse trabajadores industriales de esa empresa por generaciones. Entonces, a mí eso no me parece que sea la identidad política a defender. El defenderte como el trabajador industrial que te construye el capitalismo, el trabajador industrial que mantienes esa empresa siderúrgica concreta. Otra cosa es que tengamos que defender condiciones de trabajo dignas y otra cosa es que reconozcamos que a día de hoy necesitamos dinero para vivir. Eso por supuesto. Entonces, como no me estoy yendo a lo concreto, digo, por ejemplo, cuando decimos ¿cómo mirar la precariedad? ¿Desde la precariedad laboral o desde la precariedad en la vida? Si miramos la precariedad como que solo desde lo laboral, que es lo que nos ha pasado, mientras peleábamos porque no se flexibilizara el mercado laboral, que es imprescindible, nos hemos olvidado de defender, por ejemplo, la ley de dependencia. Entonces, porque como no era lo laboral, parecía menos relevante que pelear por lo laboral. Entonces, si nos centramos solo en lo laboral, nos dejamos otras muchas reivindicaciones. Y yo creo que el ataque, por ejemplo, a los servicios públicos y en concreto a la ley de dependencia que ha habido, en parte ha sido posible porque solo estábamos mirando la precariedad laboral y no a la precariedad en la vida. Por otro lado, creo que es imprescindible poner en marcha medidas también que reduzcan nuestra necesidad del dinero para vivir. O sea que, igual que tenemos que defender empleo en sus diversas formas, luego podemos debatir cuáles, porque necesitamos dinero para vivir, pero también frenar el proceso donde cada vez necesitamos más dinero para vivir porque cada vez hay menos cosas a las que puedas acceder sin dinero, porque cada vez las ciudades son más grandes y se puede ir menos andando o en bici, porque cada vez las casas son más caras porque sirve al proceso de especulación no sé qué, porque te quitan la tierra y entonces pasas de cultivar tu propia tierra a tener que arrendar la tierra, o pasas a ser, como en muchos lugares, de ser una campesina con tu propia tierra a ser una agricultora asalariada en una agroexportadora. Entonces, que esos son los procesos que tenemos que frenar, ¿no? Otro ejemplo, no es lo mismo, o sea, como todas las formas de empleo no son iguales, por ejemplo, podemos defender que las contrataciones públicas que hagan estos ayuntamientos del cambio no sean a empresas capitalistas, movidas por la lógica de acumulación, sino a empresas de la economía social y solidaria que no tienen una lógica de acumulación. Entonces, poder pedir que las contrataciones públicas se hagan solo a empresas de economía social y solidaria y no a las multinacionales. Yo creo que esa es un elemento también de reivindicación de otras formas de trabajo remunerado distintas al trabajo asalariado al servicio del gran capital. Entonces, que tenemos que bucear dentro del mundo del empleo qué formas de trabajo nos sirven más, qué formas nos sirven menos en función de su impacto en la vida, ¿no? O, por ejemplo, exigir el reparto de la tierra. O sea, puedes exigir que te den un empleo en una agroexportadora o puedes exigir el reparto de la tierra y cultivar tu propia tierra. Entonces, bajo la figura del empleo, al final te empecinas solo del trabajo asalariado, te empecinas solo en que se construya empleo en vez de en que haya medios para poder autogestionar tu reproducción y tu vida, ¿no? Y luego, por último, sí quería mencionar que creo que hay una fuerza política que hemos perdido durante mucho tiempo, una fuerza política enorme en politizar la experiencia de vida cotidiana de las mujeres que o bien estaban fuera del mundo del trabajo remunerado o bien estaban a caballo
lidiando con las tensiones de tener que estar cumpliendo dentro del mundo de la empresa y cumpliendo dentro del mundo de la familia. Entonces, que estas tensiones cotidianas, que al final lo que te hablan es de lo difícil que es sacar adelante la vida, porque la vida está todo el rato siendo machacada, que estas experiencias cotidianas no las hayamos convertido en política, porque la política se hacía solo desde los centros de trabajo. Esto yo creo que ha sido una pérdida de fuerza política enorme para cuestionar el sistema capitalista heteropatriarcal, y que ahora mismo viceversa, que creo que hay una fuerza política enorme en hacer política desde ahí, porque además si hacemos política solo desde la figura del trabajo asalariado clásica, es que está desapareciendo. Cada vez hay menos, cada vez es menos factible el poder politizarte desde el mundo del trabajo asalariado, porque está cambiante, porque estás en un curro y luego estás en otro y luego estás desempleada y luego no sé qué. Entonces, si seguimos construyendo la identidad política fuerte desde ahí, yo creo que vamos a tener límites grandes. Y luego, con la idea de pensar a lo mejor los horizontes distópicos, a mí sí que me parecería bien interesante, pero plantearía que este sistema de acumulación por desposesión es un sistema que creo que es la parte que nos falta, es un sistema heteropatriarcal en sí mismo. Y yo creo que aquí tenemos como un nexo importante que hacer entre la violencia machista y la violencia del capital. ¿En qué medida la violencia machista, que al final es yo demuestro mi poder mediante el dominio de otro cuerpo, es al final lo que legitima un sistema capitalista donde yo demuestro mi poder mediante el dominio de otras tierras, mediante el dominio de tus horas de trabajo, mediante el dominio de otros países. Entonces creo que el nexo entre violencia machista y violencia de ese proceso de acumulación por desposesión es fundamental. Y ya con esto sí acabo, que aparte de una revolución futura, es que hay revoluciones cotidianas también. Y yo creo que hemos hecho revoluciones cotidianas súper fuertes y que claramente las mujeres y desde los feminismos las hemos hecho. Entonces, que no es solo la lucha contra el capital, sino que la lucha contra el heteropatriarcado en sus concreciones cotidianas ha sido un cambio, o puede implicar cambios radicales en las condiciones de vida sin esperar a desmontar todo el conjunto del sistema. Entonces, por ejemplo, la lucha contra la violencia constante en casa y fuera de casa, por la gente conocida y por la no conocida. Entonces, que lo terrible es que a esto le quitemos fuerza política, sean como cuestiones menores en vez de ser cuestiones que están como en el centro del conflicto, porque realmente, además es que están sosteniendo ese mismo sistema al que queremos oponernos, yo creo. No sé. Sí, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo. En ningún momento te he oído decir que sea fácil ni que sea inmediato el conseguirlo todo junto. Y por otra parte, por ejemplo, hay una cuestión a considerar muy seriamente en que hoy por hoy es imposible vivir sin dinero, pero hay gente que está pasando experiencias de vivir con menos dinero y que es posible vivir con menos dinero y hasta es posible vivir feliz con menos dinero y que tenemos una cosa que es el tiempo y los intercambios de tiempo, de que yo sé hacer una cosa y yo tengo tiempo para hacer una cosa que a ti te puede venir bien y tú puedes hacer otra cosa al revés, y con eso muchas veces conseguimos menos necesidad de dinero y eso está pasando y yo invito a todo el mundo a que lo pruebe porque a veces funciona. No sé si tenéis alguna cosita concretita porque nos hemos ido un poquito de hora, pero quiero decir, podemos ir terminando y conversar aquí si tenéis cualquier cosita con Amaya. Y lo único, agradecerte, muchísimas gracias por venir, por los planteamientos, por los cuestionamientos también. Y nada, pues gracias y hasta pronto y un aplauso.